Pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este cuarto conversatorio. Un gusto de saludarles desde el comité directivo y los integrantes de la Red Latinoamericana de Investigación, Educación, Estadística. Un gusto conectarnos a través de este medio con cada uno de ustedes. El ciclo de conversatorios RELIE, la educación estadística toma la palabra, son encuentros académicos entre uno o más especialistas, intelectuales o expertos que en conjunto con la audiencia analizan y reflexionan acerca de un tema específico de conocimiento, ofreciendo nuevas perspectivas a partir de sus experiencias, lo que nos permite crear y fortalecer espacios de diálogo y debate, instalar en una comunidad de interés colectivo, así como ampliar la participación y el involucramiento de la comunidad, ¿no? En este caso, de todos los que conformamos la RELIE. ¿Mm? En el día de hoy, el tema que nos ocupa es la relevancia de la información estadística de los profesores en el mundo de los fake news. Y para esto contamos con la presencia de dos extraordinarias académicas e investigadoras. A continuación, tengo el honor de presentar. ¿Me permiten un segundo para admitir algunas personas que se están incorporando en este momento? ¿Mm? Yo te ayudo, Jesús, con la admisión, si quieres. Perfecto. Eh, la doctora Ingrid Álvarez Alfonso es licenciada en matemáticas con especialización en educación matemática, maestría en docencia de las matemáticas y maestría en educación con énfasis en la docencia universitaria. Se desempeña como docente e investigadora de planta en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia, desde hace 14 años en la línea de investigación de educación estadística, teniendo experiencia previa como docente de matemáticas a nivel escolar, como primaria, secundaria y media, así como docente formadora de formadores a nivel universitario en el campo de la investigación y desarrollo de proyectos. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Jesús por la presentación. Y también está con nosotros la doctora Liliana Tauber, profesora de matemáticas y doctora en pedagogía con foco en educación estadística, profesora titular de estadística en la Universidad Nacional del Litoral. Dirige la especialización en didáctica de la matemática y diversos proyectos de investigación en educación estadística. Sus líneas de investigación actuales son alfabetización estadística, estadística cívica y formación de profesores. Es presidenta de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, RELIE. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Pues bien, el conversatorio se llevará en tres partes, en la que nuestras panelistas responderán a una pregunta en cada momento. El primero es sobre la puesta en común, sobre su posicionamiento sobre el tema. En segundo, los problemas que existen. En tercero, recomendaciones y ideas de cómo podemos enfrentar estos problemas, ¿no? Cada uno de 10 minutos en su intervención y al final tendremos un espacio para dialogar y conversar con las panelistas, ¿no? Pues vamos a iniciar este conversatorio. En primer lugar, cada una compartirá su posicionamiento y concepción sobre el tema a manera de introducción. Así que vamos a escuchar, sí, en primer lugar a la doctora Ingrid. Adelante, Ingrid, por favor. Ok, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para, ¿dónde está? Para exponer como mis primeras ideas. Por favor, me confirman si ven allí la pantalla. Sí, Ingrid, se ve. Perfecto. Gracias. Entonces, yo decidí empezar por la parte no de la formación, sino del uso de la estadística. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de cuándo acá decimos que las noticias falsas usan estadística o que tiene que ver la estadística con las noticias falsas? Entonces, hice la búsqueda entre alguna de la literatura que tengo
de ciertos libros. Entonces tenemos a el señor Campbell desde 1981 en su libro. Nos documenta muchísimas historias, casos de revisión de noticias en los periódicos. En aquella época no estaba en furor ni las redes sociales ni la tecnología. Entonces dice que, perdón, tomado de internet, me está sobrando acá, deme un momentico, que es que me sobra acá, ya. Simplemente puse en internet, Google, búscame este libro que yo lo tengo en físico y tengo ahí algunos reportes y dice que surge del mal uso, de la manipulación o la falta de comprensión de los datos. Entonces, entre algunos ejemplos, simplemente tomé de este texto dos de ellos. Acá hay uno relacionado con la absorción de unos pañuelos y una marca publicitaria dice que absorbe más que otra y dice el 50% más, dado que tiene dos hojas en vez de una. Esos pañuelos que nosotros acá en Colombia le decimos Kleenex por la marca. Y el asunto estaba errado porque realmente al tener una hoja de más, pues no era que absorbiera el 50%, sino el 100%. Otro ejemplo que tomo de este libro de Campbell, me permito leerlo. El autor de una carta enviada al periódico The New York Times, al comentar el artículo acerca de quiénes viven mejor, si los hombres o las mujeres, decía que tenía confianza en que los estadísticos averiguaran que las mujeres dan a luz a 100% más de niños que los hombres. Las mujeres dan a luz 100% más bebés, pero su ventaja sobre los hombres es mucho mayor que un simple 100%. Entonces él pone la caricatura muy bien. Usted que es tan listo, el señor que proponía la discusión, pues ¿cuántos hijos ha tenido? En otro texto, en otro libro, El azar en la vida cotidiana, citan la película. El libro es del 2002, pareciera que es más reciente, entonces uno dice, bueno, la falsedad en la información es de ahoritica, de las redes sociales, de la tecnología. No obstante, Alberto Rojo, tomé otro ejemplo, es una colección de muchas situaciones, cita la película Tonto y Retonto. Si tenemos chance de buscar por ahí rápido, es de 1994, si no estoy mal, sí, con Jim Carrey, y entonces nos deja pues un diálogo. ¿Cuáles te parecen las chances de que un tipo como vos y una chica como yo termine juntos? Mari, no muy buenas. Lloyd, ¿querés decir que no muy buenas como en una en 100? Mari, yo diría más como una en 1.000.000. Entonces me estás diciendo que la chance existe. Bien, yeah. Y es que tengo acá. Y entonces, bueno, ahí expone, el diálogo parece chistoso, la posibilidad, la chance de ganarse algo. Y me gusta mucho esta expresión que a veces la utilizo con mi mamá, pero nada que hace mella, y dice, la lotería es un impuesto voluntario a aquellos que no entienden de estadística. Entonces, le damos plata, pagamos impuestos porque no entendemos la estadística. Otro ejemplo, tengo un libro de Adrián Paenza, argentino, escribe, miren, del 2013, Matemagia, creo que sí, se encuentra en PDF, allá abajo dejé el enlace, y cito un caso que me impactó muchísimo y lo reporta más o menos 1996, y es el caso de Sally Locker y su esposo, Sally Clark, realmente es el apellido completo. Y resumo, aunque puse allí todo el texto, resumo, esta persona, esta mujer tiene dos hijos en diferentes momentos. El primero muere repentinamente, no sé, 4 o 6 meses. Allí dice, en menos de 2 meses más tarde, Harry muere repentinamente. Tiene otro hijo y le sucede lo mismo.
la acusan y es llevada a la cárcel porque han muerto dos de sus dos hijos muy chiquitos y le asumen el síndrome de muerte súbita del lactante. Y allí en ese capítulo hay toda una explicación de cómo es usada la probabilidad condicional, para argumentar que ella sí era culpable, llega a la cárcel y años después un abogado, una abogada, si no estoy mal, una mujer, vuelve y retoma, hace el estudio con una persona que sabe de probabilidades para demostrar que ella era inocente, dada la posibilidad de que muriera por dos ocasiones consecutivas para la misma persona, un hijo de corta edad. Entonces, ¿a qué voy con estos tres, cuatro ejemplos? Bueno, primero invitarlos a la literatura de orden, llamémoslo académica, pero desde el punto de vista de las cosas reales, lo que documentan estos autores, frente a lo que se encuentra, insisto, mucho antes de la inteligencia artificial y no, las noticias falsas digo yo, entre comillas, pareciera que no son de ahorita, de hace un par de años, porque tenemos redes sociales, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Em, por eso dejo como para iniciar la conversación, la discusión, el compartir académico. Acá no sé si en sus países, pero acá en Colombia tenemos una expresión que la culpa es de la vaca, asociado por allá a otro libro. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Y cuentan, la culpa es de la vaca. Entonces, yo dejo sobre la mesa la pregunta de, bueno, ¿la culpa de quién es de que sucedan estas cosas como las que reportan estos tres autores en estos libros? Pues no es de la vaca. La flecha, cuando me refiero, la culpa es de la flecha, de la tecnología, de la estadística, de las herramientas. La culpa es del indio, está asociada a una expresión, pues, de que los indios utilizan flechas. Entonces, ¿la culpa fue de la flecha, del indio, o realmente la culpa es de lo que está pasando en nuestros escenarios escolares o universitarios en la formación? Ese es mi abrebocas frente a nuestra intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Vamos a darle la palabra a Liliana. Gracias, Jesús. Ahora voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve bien? Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Bueno, retomando un poco lo que planteó Ingrid, ya nos ha mostrado, y de hecho muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? Que el tema de las noticias falsas, de interpretar mal la información, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y Ingrid nos ha permitido mostrar, digamos, a algunos autores que justamente nos presentan casos de ese tipo. Pero es verdad que actualmente también este fenómeno de la democratización de la información, de mucha información que antes a lo mejor quedaba en manos de ciertos organismos o de ciertas personas, hoy en día está corriendo de mano en mano entre todas las personas y entre todos los ciudadanos, a través del uso de las redes sociales. También esta sobreabundancia de información que hay, dada esa democratización, y el uso a veces hasta indiscriminado de las distintas inteligencias artificiales, entre otras cuestiones relacionadas con la tecnología, provocó un fenómeno, digamos, mucho más creciente. Si bien antes éramos conscientes de estos problemas, ahora es como que ese problema se ha agravado y además creo que ahora nos toca a todos. Antes tal vez no éramos conscientes de que cualquier persona, como decía Ingrid, su mamá o cualquier familiar hoy en día también está atravesado por esto, ¿no? Más allá de que esté estudiando o enseñando o esté lejos de, digamos, de estos ámbitos educativos. Eh, entonces, ahí cabría preguntarnos
¿Qué papel adoptamos, un poco en relación también con la pregunta que planteó al final Ingrid, qué papel adoptamos nosotros los profesores frente a toda esta situación? ¿Y qué percepciones tenemos sobre la información? ¿Qué preguntas nos podemos plantear a partir de esto y qué propuestas también podemos hacer para trabajar sobre esto? En este sentido, yo empecé investigando un poco, me fui de la estadística y de la educación estadística, de la enseñanza de la estadística, y dije, a ver, ¿qué se está mirando, digamos, en la investigación en relación con este tema de las fake news, de las percepciones que tienen las personas sobre las noticias falsas? Y bueno, he encontrado algunos trabajos interesantes. Veo que la investigación en general, desde la pedagogía, por ejemplo, hay investigaciones interesantes, pero que son incipientes, que recién están abordando el problema, están explorándolo, tratando de tener unos primeros acercamientos y unas primeras ideas de cuáles son las dificultades que trae esta cuestión de la infodemia, digamos, y de las noticias falsas a la educación. Y encontré algunos autores que, por ejemplo, han estudiado sobre las percepciones de los profesores en general, no de los profesores de matemática o de estadística, en relación con las noticias falsas, y otros autores como Ramos, que ha realizado un estudio sobre las percepciones que tienen los estudiantes respecto de las noticias. En este sentido, este último autor, además de estudiar las percepciones de los estudiantes, también hizo una revisión bastante exhaustiva de la bibliografía de las investigaciones que hay en relación con el tema. Y si bien encuentra diversos trabajos que lo tratan. La mayoría de esos trabajos son del año 2018 en adelante, o sea, muestran, digamos, la novedad de este problema, no la novedad de las noticias falsas, la novedad del problema de qué hacemos en la educación con todo esto, ¿no? Eh, y de entender también qué les pasa a las personas en general con las noticias falsas. Este mismo autor, en un trabajo que hizo en París, indica que conocer la percepción del estudiantado acerca de las noticias falsas podría brindarle información a los profesores para que el profesorado justamente pueda pensar en el diseño de nuevos enfoques didácticos que permita ayudar a sus estudiantes a identificar las noticias falsas y a aprender cómo protegerse de eso. En este sentido, también aquí en Argentina, eh, he revisado un trabajo de una autora de la Universidad Nacional de Córdoba, que realizó un estudio exploratorio justamente en la región central de Argentina, aquí donde, bueno, por la zona donde estoy yo, en las provincias de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, y buscó tratar de aportar información sobre la difusión de las noticias falsas, pero a través de WhatsApp solamente, se centró en eso, y así pudo encontrar que algunas personas, hizo una encuesta con 400 personas tomadas de manera aleatoria, según lo que expresa el trabajo. Eh, Algunas de estas 400 personas admitieron cierta dificultad para identificar a través de sus propios medios o de sus propios conocimientos si una noticia es verdadera o falsa. También encontró que un 18% de esas personas compartían noticias por WhatsApp aun cuando dudaban de la veracidad de la noticia. Eh, Expresa ahí en el trabajo que la gente misma expresa que muchas veces es como un acto casi reflejo o instantáneo, de decir, me llega esto y lo comparto porque a lo mejor me impactó, pero sin pensar si eso es real o no. Y también encontró que personas con alto grado de formación también son susceptibles a las noticias falsas. Y da ciertos indicios de que no solo los sectores con menor acceso a la educación son permeables a estos engaños.
O sea que, como verán, el problema nos atraviesa a todos. Eh, Aunque a lo mejor podamos pensar si realmente estos trabajos, digamos, a lo mejor han trabajado con muestras pequeñas o con ciertas limitaciones, pero bueno, nos empiezan a dar algunas ideas de lo que ocurre con las personas y las noticias falsas. Bien, en relación con estas investigaciones, también el primer trabajo que cité, que es un trabajo que se ha hecho por un grupo de investigación en Estados Unidos, además de referir a distintas percepciones de los profesores, ellos se centraron en los profesores, identificaron, o mejor dicho, compararon las percepciones en relación con las noticias falsas de acuerdo al género, de acuerdo al cargo que ocupan en sus trabajos, todos son profesores, ¿no? Y además, una cuestión que me pareció muy interesante es que identificaron como 6 grandes categorías de noticias falsas. Aquellas que son resultado de la sobrecarga de información, ellos refieren justamente a un principio del mínimo esfuerzo, esto de que a lo mejor me llega una noticia con un gran titular y a lo mejor un gráfico y no me detengo en el gráfico, me detengo en el titular, acepto lo que dice ese titular y lo replico. Esa sería una de las categorías que ellos establecen. También como resultado de un discurso público, estos discursos de odio que hoy en día lamentablemente han proliferado por muchos países, nuestro país es uno de ellos, eh, y también estas noticias que a veces tienen falacias lógicas o exceso de confianza en quien está compartiendo esta información, ¿no? Otras noticias que son independientes del contexto, en las que a veces no se puede verificar la fuente de dónde proviene la noticia o de dónde proviene la información, que muchas veces son productos justamente de que las inteligencias artificiales hoy en día pueden copiar y tomar todo lo que anda dando vuelta en Internet, o por lo menos en las bases que esa inteligencia artificial, digamos, toma los datos, y difundirlo a veces sin fuentes y también la gente las toma y las replica, ¿no? Otras noticias falsas relacionadas a veces con la propaganda, con la publicidad, puede ser propaganda política, de marketing, etcétera. También aquellas noticias falsas que provienen de los rumores. Acá es muy común, por ejemplo, uy, mañana el dólar se va a las nubes y entonces todo el mundo corre, aunque a lo mejor no esté ocurriendo nada, ¿no? O también, esto quién no lo habrá hecho, esto de compartir a veces bromas, ¿sí? Donde se inventa una noticia y tal vez entre los dos interlocutores que se la están compartiendo inicialmente, es una broma, pero después eso se sigue difundiendo y se lo toma como una noticia real, ¿no? Y hasta muchas veces los medios de información se hacen eco de eso y lo toman a veces sin verificar la veracidad de la información. Entonces, estos autores recomiendan justamente que se debería tener en cuenta en la formación pedagógica de los profesores estas cuestiones, ¿no? Estas características de la información falsa, de manera de tratar de ir pensando, ir reflexionando sobre nuevas metodologías para el abordaje de actividades que tiendan a favorecer el pensamiento crítico de los estudiantes sobre las noticias falsas. Y yo diría también sobre los profesores. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer los profesores de estadística, en este caso, como para abordar este problema? Tengo muchas propuestas, pero si quieren lo voy dejando para el diálogo que vamos a ir haciendo. Solamente me quedo con la imagen que comparto ahí, que hay una cosa, creo que muchas veces los profesores de estadística y de matemática, a veces tenemos un sesgo que queremos que los estudiantes ya aprendan todo, que sabemos que todo es importante y queremos que todo lo tengan en el momento, ¿no? Y a veces los apabullamos también con la información nosotros mismos. Entonces, creo que esa imagen refleja esto, de empezar a pensar en pequeños pasos para ir avanzando con nuestros estudiantes de manera de
poder ir formando este pensamiento crítico del cual hablamos todos dentro de la estadística. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Ambas nos han dado una perspectiva complementaria, cómo a través de una breve reseña histórica, sí, esto no es algo nuevo, no es propio. Sin embargo, también nos muestran que la realidad ha cambiado muchísimo a través de las redes sociales, de la gran cantidad de datos que se manejan, de las grandes exposiciones que nosotros tenemos. Y bueno, a partir de esto, vamos a pasar al segundo momento, ya entrando en materia, ¿sí? ¿Cuáles son ya concretamente los problemas que existen o enfrenta la formación estadística en el mundo de estas noticias falsas, de las fake news, ¿no? Y esas situaciones no óptimas, no deseables que están ocurriendo y que obviamente pueden afectar o ocurrir en el profesorado y dan cuenta de la relevancia o la necesidad de una profesionalización más puntual sobre estadística. Escuchemos a Ingrid, por favor. Gracias, Jesús. Bueno, mis posturas o los ítems que yo listé frente a, bueno, cuáles son esas situaciones, esas problemáticas, parecieran que fueran muy antiguas, sino que no voy a decir nada nuevo, pero lastimosamente considero que se mantienen. La primera de ellas tiene que ver con la formación de profesores. Está documentado en diversos investigaciones, estados del arte, que uno como profesor lo primero que hace es enseñar cómo le enseñaron. Entonces, la formación de profesores sigue trascendiendo. Si a mí me enseñaron estadísticas y en la escuela, y en la universidad, voy a decir, no me enseñaron estadística, pero llegué a ser profesor, repito los modelos con los que yo creo que aprendí estadística. Entonces, esos problemas vienen de ya varias décadas. Yo podría decir que eso está documentado desde los 80, los 70, y es que desde en la línea de formación de profesores. Y es que enseñamos como nos enseñaron. Voy al contrario, como no me enseñaron estadística en la universidad, en mi formación profesional, pues yo me abstengo de enseñarla. Varios motivos, no me la enseñaron, me enseñaron muy poquitico, no hay tiempo en el currículo. Entonces, como no hay tiempo en el currículo, pues yo escolar yo no lo enseño. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, en la formación de licenciados, no se tiene en cuenta esa formación estadística. Cuando se logra, entonces, digamos que estoy como en dos áreas, en la formación como tal, cuando pensamos en programas de formación de profesores de matemáticas o de otros profesionales que les corresponde la labor, el compromiso de enseñar estadística en las escuelas, pues ahí está el primer eje, la formación. El segundo eje yo lo veo desde el diseño curricular. La formación que tenemos, en mi caso, fue fragmentada y todavía en el programa en el que trabajo seguimos fragmentando. Entonces usted ve aquí cálculo diferencial, usted ve aquí estadística, usted ve allí álgebra, pero además es una cosa lineal. Si paso el curso de estadística descriptiva, ve el de inferencial o métodos multivariados, pero no hay un engranaje. Ese segundo escenario yo lo asocio en general al diseño curricular lineal y fragmentado, tanto de la formación de profesores como, bueno, en este grupo de profesores hago un paréntesis de aquellos profesionales encargados de la enseñanza de la estadística, como el currículo lineal y fragmentado en las instituciones escolares, en los colegios. Entonces, si a mí solo me enseñaron medidas de tendencia central, pues yo haré lo mismo en el colegio. O más o menos yo solo entendí líneas de tendencia central, entonces yo trato de hacer lo mismo en el colegio, replico. Em,
Con las nuevas tecnologías también incorporo un tercer escenario que es lo metodológico. Y es que nos mantenemos en la metodología tradicional. Me enseñaron con un conjunto pequeño de datos perfectos. Estos datos están muy bien acomodados. Además, casi siempre son cuantitativos, las variables son cuantitativas para que yo pueda hacer toda la maquinaria aritmética y procedimental y me den unos resultados exactos y perfectos. Entonces, la metodología tradicional, como así me la enseñaron, yo la replico. Me cuesta salirme de ese conjunto de datos pequeños, aún sabiendo que encontramos en la red, en la red, en Internet, bases robustas de información. Creo que en todos nuestros países están los centros de acopio de información estadística. En el de nosotros se llama el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y si uno se demora una media horita buscando, se da cuenta de la cantidad de bases de datos de miles y miles de individuos. Pero yo al aula, como profesor de escuela, llevo los 10 sabores de helado, calculo la edad de mis 20 estudiantes y con eso trabajo toda la estadística. Entonces se mantiene, ese es otro asunto asociado a la formación profesional. Aunque nosotros aquí en Colombia no tenemos libros de textos establecidos por norma, que todas las instituciones los tengan que usar, pues sí está la parte comercial de las editoriales que emiten libros de texto. Y pues yo ahí tengo una dualidad. El libro de texto me puede ayudar cuando yo no me siento suficientemente preparado o no sé por dónde empezar el abordaje de un tema de estadística o probabilidad, pero considero que cohíbe la creatividad. Es otro escenario y son los recursos que utiliza el docente. Cohíbe esa creatividad y no sé cómo logran encerrar en 10 páginas de la última unidad del libro de texto que le corresponde a estadística, la realidad de bases de datos de 300.000 entradas, 300.000 individuos por 22, justo ayer estaba en eso, por 22 variables. Y entonces omito la realidad del mundo y me voy a seguir el libro de texto. Entonces, sé que en muchos países, algunos por normatividad de sus ministerios de educación, o que los profesores no sabemos a dónde más acudir, por lo menos el libro de texto lo hizo alguien que sabía del tema, me ayuda, pero siento que cohíbe muchísimo y cierra. ¿Cómo plasmo en esas 10 páginas todo un análisis exploratorio de datos que le puedo dejar a mi estudiante sin hacerle la pregunta puntual de cuántos tienen más de 7 años? ¿Cuántos les gusta a él? Entonces, voy sumando elementos a esa formación que tenemos. El diseño curricular, la metodología tradicional, los recursos, llámense libros de texto versus recursos digitales, y el conocimiento mismo disciplinar. Yo enseño hasta donde me enseñaron y eso. Y la última, creo que la formación de profesores se queda corta en esa formación que yo llamo ética o de principios de docente. Así no me lo hayan enseñado, así no lo haya aprendido lo suficiente. Yo como profesional ético de la educación debo estarme actualizando. Debo estar buscando las nuevas formas, integrando el uso de la tecnología. Entonces, en esa formación pareciera que lo que yo vi en la universidad es lo que es, y de ahí para adelante, los 30 años de profesión o 40 de ejercicio docente, voy a replicar lo que me enseñaron a mí y me falta esa pizca de actualización, de ética, de principios docentes, de estarme formando todo el tiempo. Ser docente es una carrera que nunca tiene fin. Si de verdad queremos formar a los niños o a los jóvenes para ese futuro que ya para nosotros es futuro. Gracias.
Muchas gracias, Ingrid. Escuchemos ahora a Liliana. Bueno, parece que con Ingrid estamos viviendo en el mismo país. Porque muchos de los problemas que abordó y que mencionó Ingrid, aquí en Argentina también se reproducen. O sea, aquí tengo mi lista de puntitos que pensaba en situaciones que, digamos, no son óptimas para justamente tratar de trabajar y de pensar y de reflexionar sobre la estadística y sobre la información y todo esto que veníamos hablando. Y también, o sea, que tenemos diseños curriculares compartimentalizados, centrados en conceptos, pero en conceptos aislados, no siempre en los conceptos más relevantes de la estadística. No sé decir, ¿no? Si se plantea algo de estadística en los últimos grados de primaria, eh, eso a lo mejor no tiene un continuo en la secundaria, como un proceso de aprendizaje que vaya retomando los conceptos, las ideas y agregándole nuevas propiedades a lo largo de todo el proceso educativo. También en los currículos se plantea estadística como un último eje, que los profesores, que si bien hay libertad, digamos, para tomarlo antes o después, los profesores siempre tratan de tomarlo después y si llega Navidad y no se trabajó estadística, vamos a estar más tranquilos. Digamos que no hay una autocrítica a veces, o sea, hay casos excepcionales, por supuesto, pero en general estamos hablando, ¿no es cierto? Esto que decía Ingrid también de que, o sea, esta problemática lleva años, me hizo recordar que alguna vez eh, hice una revisión, por ejemplo, de los trabajos, eh, las investigaciones relacionadas con la educación estadística que se habían hecho en Argentina, publicadas en el Congreso del ICOTS. Y recuerdo que ya en el año 1982, un matemático muy reconocido acá en Argentina, el profesor Santaló, hablaba de la importancia de introducir la estadística en el currículo de la secundaria, en el año 1982. Yo recién estaba empezando la universidad. Y todavía seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Y tratando de convencer a los profesores y también de convencer a nuestros colegas de la carrera del profesorado, porque este problema que planteaba Ingrid aquí también ocurre. Eh, la estadística es como la hermanita fea, digamos, del profesorado y pasa que cuando los estudiantes llegan a trabajar con conceptos o con asignaturas de probabilidad y estadística, eh, se sienten como desconcertados cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, con la aleatoriedad y a pensar en que, por ejemplo, la aleatoriedad tiene ciertas regularidades, que podemos modelizarlas, que podemos medirlas. Eh, los mismos estudiantes se sorprenden de que eso ocurra, porque están muy acostumbrados a trabajar con cuestiones que, si bien sabemos que la matemática sirve para modelizar también situaciones, han trabajado desde un punto de vista, yo no diría teórico, sino más bien intramatemático, ¿sí? Entonces, siempre a través de los sistemas, que por supuesto no vamos a negar que eso funciona y que sirve para un montón de cosas, pero también el pensamiento aleatorio, el pensamiento probabilístico, sirve para integrar con ese otro tipo de conocimiento y de pensamiento y para avanzar sobre otras maneras de utilizar la matemática y la estadística, ¿no? Em, Coincido en que eh, el profesor de estadística, aquí en general, los profesores de matemáticas que enseñan estadística, tienen escasos conocimientos tanto estadísticos como metodológicos. No es culpa de ellos, es culpa de la formación, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Pero igualmente ya los profesores que están en actividad
muchas veces también necesitan, digamos, actualizarse y empezar a trabajar de alguna manera. Y es verdad, hemos hecho varios trabajos ya desde el año 2013 que hemos hecho distintas investigaciones en el grupo aquí de la Universidad Litoral, donde hemos analizado creencias y concepciones de los profesores. Y recuerdo el año pasado un tesista que dirigí que se centró justamente en las concepciones de los profesores respecto del análisis exploratorio de datos. Eh, Recuerdo que cuando hizo la defensa de la tesis, una de las profesoras que estaba en el tribunal, dice, pero esto, esto mismo yo ya lo vi hace 20 años, ¿cómo puede ser que siga ocurriendo, ¿no? No sé, profesores que calculan una media a partir de datos que son cualitativos, cuestiones así que son, digamos, básicas y fundamentales para seguir entendiendo otras cosas. Eh, entonces, creo que los que nos dedicamos a brindar formación a los profesores, también tenemos que revisar nuestras prácticas y también en las otras profesiones, por supuesto. Eh, y pensar en cómo trabajar con esas creencias. Hay muchas creencias en el profesorado, por ejemplo, que nosotros lo hemos detectado en algunos trabajos que hemos hecho, eh, que la justificación que dan cuando uno le pregunta por qué no enseñan estadística en la escuela secundaria, por ejemplo, ellos indican que, o la mayoría indica que, porque leer un gráfico es algo fácil, ¿sí? Y que se lo puede hacer el alumno solo, que no necesita de la ayuda del profesor. En cambio, saber los casos de factoreos o trabajar con la función lineal es mucho más importante, ¿eh? Y entonces no pueden ocupar el tiempo en estadística porque hay otras cosas. Bueno, vuelvo a repetir, no es que estamos dejando una cosa de lado para enseñar a otra, pero sí balancear, ¿no? Y otra creencia que hemos detectado es que eso también en los estudiantes, ¿no? Pero no solo de profesorado, en estudiantes de otras carreras, como una idea de que los responsables de los datos y de la información no somos nosotros, son los demás, pero nosotros no. Y entonces yo ahí rescato algo que justamente el Instituto Nacional de Estadística y Censo de nuestro país hace un tiempo ha elaborado así como unos pequeños fascículos de cuestiones de la estadística para educación primaria que aparecen en la página del INDEC. Y ahí justamente cuando en el primer fascículo aparece esto que dice que además de las habilidades para la lectura, la comprensión y la utilización de los datos, la alfabetización estadística implica el reconocimiento de la estadística social como un bien público. Y pongo ese bien público remarcado y en mayúsculas, ¿no? Y que la información que producen los institutos nacionales de estadística es para todos y que se construye entre todos. Entonces, creo que eso es una cuestión que no tendríamos que olvidarnos los profesores de estadística, porque está un poco relacionado también con esto que decía Ingrid, de la ética, del saber cómo se construye la información, cómo se construye un dato, eh, los alcances que tienen los datos, para qué me sirven los datos, para qué me sirve analizar la información. Y no es solamente para hacer un gráfico o para hacer una tabla, como muchas veces los profesores cuando las veces que los hemos encuestado, sino que eso lo hacemos pero porque queremos resolver un problema o porque queremos dar respuesta a algún interrogante que tenemos. No es solo el procedimiento. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que creo que son problemáticas, digamos, en la formación de los profesores y que tenemos que tener en cuenta para cuando encaramos cualquier propuesta de formación. Muchas gracias a ambas. Creo que nos han dejado con una lista de problemáticas que además están interrelacionadas y no solamente están interrelacionadas. Y a partir de todo esto,
La tercera pregunta tiene que ver qué proponen ustedes, es decir, qué recomiendan o qué consejos ustedes nos dan para que como profesores y o dirigidas a las instituciones formadoras podamos fortalecer la formación estadística del profesorado a partir de esta situación, de esta realidad que cada con los fake news, ¿no? O sea, ¿qué cuidados ustedes sugieren? ¿Existen algunas herramientas para apoyarnos? Vamos a iniciar en esta ocasión con Liliana y luego Ingrid. Bien, gracias, Jesús. Yo me para dar algunas ideas, ¿sí? Porque no es cuestión de que sintamos que lo único que hacemos es criticar a los profesores o autocriticarnos a nosotros mismos, ¿no? Sino también, bueno, a ver, algunas cosas que hacemos y que cualquier profesor puede hacer, ¿no? Y yo busqué así algunas alternativas, también pensando en esas categorías que mencioné antes, en ese estudio que encontré que hablaba de los distintos tipos de fake news. Entonces, estuve seleccionando algunas actividades que también he hecho con mis estudiantes de distintas carreras, no solo de profesora de matemática, y también con algunos profesores en cursos de formación, en cursos de formación continua. Entonces, voy a compartir un poquito la pantalla como para mostrar algunas de estas cuestiones que les estoy diciendo. Esperen que tengo tantas cositas en la pantalla que se me superponen y quiero modificar. Bien, bueno, ahora sí. Bien, por ejemplo, pensaba en esa categorización que mencionaba antes y quisiera sacar esto, pero no sé cómo sacarlo. Ah, bien. Eh, y, por ejemplo, podríamos trabajar con visualización de noticias, ¿sí? Que no siempre son noticias falsas, pero a lo mejor son noticias cuya información está mal procesada, ¿no? Fíjense, lo tomé de un artículo de un periódico, que ahí abajo está la referencia. Y si vamos al artículo, en realidad en el artículo se hace una descripción de cuestiones relacionadas con la inflación anual en Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica. En esa descripción se describen los datos de manera correcta y demás, y se citan las fuentes de dónde fueron tomados y demás, pero acompañan con este gráfico. Si ustedes le prestan atención al gráfico, el país de los países observados, el que mayor inflación anual tiene, en 2025, tiene una inflación de 39,4, ¿no? Y si se fijan aquí en la escala, entre 30 y 40, el 39 está más cerca del 30 que del 40. Pero bueno, aquí es peor, ¿no? Porque acá tengo el 10 y esto me marca 5,35. Bueno, y aquí tengo valores negativos, además, ¿no? Que están puestos junto con los valores positivos. Entonces, yo muchas veces tomo estas cosas como para trabajar a partir de distintas actividades o pedirle a los estudiantes o a los profes que tomen la información o que elijan una noticia y analicen si realmente la información, por ejemplo, que me está mostrando el resumen es adecuada. Otro ejemplo que muchas veces aparecen en los posteos en las redes, ¿no? Eh, de hecho, nosotros tenemos un presidente que le gusta postear mucho en una red específica y acá algunos seguidores de él que publicaron este gráfico, que en realidad yo tapé lo que decía porque forma parte de esas fake news de odio que mencionaba y me resultaba un poquito chocante y le puse un cartelito, digamos, que sea un poco más menos sensible. Pero básicamente, más allá de eso, lo que acá podríamos analizar es, bien, en el gobierno actual disminuyó, estamos mirando
el índice de precios al consumidor interanual, ¿no? La variación en ese índice. Desde agosto del 2022 hasta enero del 2025. Si se fijan, en el 2022 78,3% y en enero del 2025 84,5%, ¿no? Ahí podríamos ir, por ejemplo, pedirle a los estudiantes que verifiquen a ver si ese 84,5% es correcto o no, que sí lo es, si vamos a los datos del INDEC, que digamos sería la fuente oficial, esos datos son correctos. Yo aquí tomé otro gráfico de otra fuente que toma datos del INDEC, perdón, y bueno, que tiene datos desde el año 2016 hasta el 2025, y justamente esta última barra marca ese 84,5%, o sea, eso es correcto, pero claro, la variación, digamos, la referencia acá, si uno no presta atención a que este valor es más grande que este y está mal ubicado, digamos, uno puede hacer una lectura errónea de la información, ¿no es cierto? Bueno, otros ejemplos, como por ejemplo, trabajar con los errores que se producen en la carga de los datos. Acá este es un ejemplo que lo pueden ver de manera más profunda, digamos, en uno de los trabajos que está colgado ahí, que pusimos en el QR. Em, eh, Esta fue una experiencia que hicimos con estudiantes del profesorado de matemática hace unos años, a lo que les pedíamos desde el inicio del semestre bueno, les dábamos un listado de 5 o 6 eh, líneas, digamos, de interés, que podían llegar a ser de interés para ellos, como para que ellos abordaran un proyecto en base a una de esas líneas, y ellos podían decidir si tomar sus propios datos o tomar datos de bases de datos oficiales. Este grupo que realizó este gráfico, en realidad se centró en cuestiones del medio ambiente y particularmente en cuestiones relacionadas con los incendios forestales, que en este momento se estaban produciendo en gran cuantía acá en nuestra zona. Entonces tomaron datos del Ministerio de Agricultura y de otros organismos oficiales, y dado que las variables que ellos se habían propuesto analizar no aparecían todas en una misma base de datos, tuvieron que cruzar datos de distintas bases de datos, analizar la metodología, eh, digamos, tuviera una concordancia. Y cuando en una de las entregas que hacíamos así periódicas para ir revisando cómo iban con el trabajo, trajeron este gráfico que voy a tratar de ver si lo puedo ampliar acá. El gráfico lo que presenta es la superficie afectada por incendios en las distintas provincias de Argentina. Y ellos me decían que les llamaba mucho la atención cuando hicieron este gráfico que acá la provincia de La Pampa, como verán, bueno, los colores son distintos años. Como ser en el año 1993 tenía alrededor de 1.100.000 hectáreas afectadas por los incendios, y como ven, es mucho más grande que las superficies de las otras provincias. Entonces a ellos les llamaba la atención, y además me decían, pensaban, ¿no? ¿Qué otros gráficos podemos hacer? Porque acá, al ser esto tan grande, no se observaban las barras de las otras provincias. Y entonces, cuando yo vi eso, yo le dije, ¿ustedes están seguros que esos son datos, que están bien esos datos, que realmente es tanta diferencia en esa provincia? ¿Qué habrá pasado para observar eso? Y digo, verificaron, sí, profesora, está bien, nosotros verificamos y está bien. ¿Ustedes están seguros que los datos están bien en la base de datos? Vayan a la base original. Y entonces pusieron la base original, la base que ellos habían construido, y entonces ahí pudieron observar que cuando copiaron de una base a la otra, vieron que en Excel a veces, depende de cómo esté configurada la base de datos, puede ser que tome el punto como decimal, como separador de decimales o como separador de miles. Y eso había ocurrido, tenían mal los datos, pero en la carga, ¿no? En la copia de los datos.
había ocurrido, o sea, la computadora automáticamente había tomado ese dato particular de la Pampa, ya no me acuerdo si era como punto decimal o como coma, pero, pero hacía que los datos fueran mucho más grandes de lo que en realidad era. Por supuesto, luego revisaron, corrigieron y demás, pero fíjense que si ellos no se hubieran puesto en este trabajo de tener que pasar de una base a otra y demás, tal vez nunca hubiera ocurrido ese error y tal vez no hubieran tenido ese aprendizaje, ¿no? De que eso que muchas veces en los libros de estadística no aparece y que solamente aparece cuando uno hace trabajo con datos, eh, son cuestiones relacionadas con la depuración de los datos, con el análisis exploratorio de los datos para verificar si esos datos son correctos, etcétera. Entonces, bueno, estas son, no me quiero extender tanto, tengo más ejemplos, pero son algunas maneras, digamos, de ir introduciendo conceptos de estadística y también de ir haciéndolos conscientes a ellos de que estas cosas pueden ocurrir, a veces a propósito, a veces sin querer. Perdonen, pero me arrepentí. Les voy a mostrar el último. Este es uno que hace poco que lo hicimos con un grupo de alumnos. La tarea era que ellos trataran de generar una distribución de 30 datos nada más, le pedía yo porque era un primer acercamiento, en la inteligencia artificial, en la que ellos eligieran. Y que después analizaran si la distribución, o sea, la consigna era generar un lote de datos que fuera aproximadamente normal, pero que después verificaran eso, ¿no? Y estos estudiantes generaron los datos, la misma inteligencia les ofreció hacer el gráfico, así que hicieron el gráfico con la inteligencia artificial, lo pegaron acá y me dijeron, no es normal, porque se ve que es asimétrica, ¿no? Los datos eran de ingresos mensuales por hogar. ¿Y qué pasó? Si ustedes se fijan aquí en el eje horizontal, hay valores que ni siquiera tienen un orden, ¿sí? Empiezan 15, 24, 14, 20. Y acá les pongo una partecita de la base de datos que generó la inteligencia artificial. Y en realidad ese 15, 24, 14 es la identificación del hogar, ¿sí? O sea, el código que le asignamos al hogar, ¿no? Y la variable, los ingresos mensuales por hogar aparecen acá, pero claro, uno puede analizar la distribución como tendrían que analizarla. Entonces, fíjense cómo ahí, bueno, a mí me sirvió para ver que ahí los chicos todavía no tenían claro lo que era analizar una distribución y cuál era la variable, si tenían que trabajar con variables y con frecuencias y con una serie de tiempos, etc. Esas son cuestiones que si no nos enfrentamos nosotros mismos, los profes, no nos desafiamos a que surjan estas cosas, ellos no aprenden y nosotros tampoco. Porque a lo mejor yo tampoco me hubiera dado cuenta que podía pasar esto. Gracias. Interesante, muchas gracias, Liliana. Toca el turno de Ingrid. Acá, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan y ven mi pantalla? Acá. Sí, señora. Ok, bueno. Digamos que compaginamos algunas ideas con lo que expone Liliana. La última diapositiva me hizo mucha gracia porque yo vi solamente en el eje horizontal que estaba desordenado. Entonces eran 30 datos y estaban como desordenados, pero jamás me imaginé que fuera el individuo, el ID. Entonces, bueno, me causó curiosidad. Escuchando a Lili, apunté algo que un profesor de hace muchos años sí me dejó y creo que todavía es, es vigente su frase y es que uno aprende a hacer matemáticas, perdón, aprende matemáticas haciendo matemáticas. Y le decía a uno, es que usted no aprende a nadar desde la orilla y mirando a ver cómo es que nada el otro.
A usted le toca entrar a la piscina y allá pedalear y pues mirar a ver si se deja ahogar. Entonces, la propuesta de Lili y los dos ejemplos que yo traigo a colación tienen que ver con el hacer, dejar de pronto de lado esa metodología tradicional a la que hice alusión al inicio, y es imbuirnos en la estadística y ver qué pasa y usar la razón, el razonamiento estadístico. Este texto, una de las últimas cositas que he estado leyendo de la CTM justo de este año, nos propone y creo que resume muy bien las ideas que debemos contemplar hoy en día, tanto en la formación de profesores, para que eso se replique en el aula, a través de ellos, en el aula a nivel escolar. Entonces, lo que se debe trabajar con mucha fuerza es ese razonamiento, eso que nosotros llamamos la intuición, la lógica. Acá a veces la expresión es échele cabeza, ¿eso tiene sentido? Entonces, es algo primordial frente a cualquier noticia, frente a cualquier representación gráfica. La primera que mostró Lili con menos algo, y están los positivos y uno dice, a ver. Y algo que retomo de este artículo es ese escepticismo saludable. ¿Qué sucede? Por allá yo tenía una diapositiva que si la culpa era de la vaca, si la culpa era de la estadística, si la culpa es de quien utiliza la estadística, el indio. Y últimamente hemos entrado en la era de que es que la estadística es la culpable, como si la flecha tuviera la culpa. Y considero que estar educándonos frente a que todo está mal, a que nos están engañando, a que allá siempre hay una mentira, no sé si es lo éticamente razonable, sino más bien esa expresión de este autor Free, escepticismo saludable, es dudar. Sí, hay que dudar, pero tampoco de todo y mucho menos de la estadística. ¿A qué voy? A esa ciencia ya afuera, ella no tiene la culpa. Es decir, ¿de quién hay que dudar? Pues la expresión en mi lenguaje del indio que está usando la flecha. Entonces ya al final de estos ejemplos que voy a poner aquí, ahondaré en por qué dudar de las personas. Em, Nos hemos quedado en la evolución de esa alfabetización. Inicialmente era la alfabetización en la escritura, que todos sepamos leer y escribir en general. Luego la alfabetización numérica, hacer operaciones. Luego la alfabetización estadística. Y ya hoy en día, a la velocidad en que vamos, aparece la alfabetización en datos. Y es ya el acceder a los datos, los tenemos ahí, los tenemos en video, los tenemos en redes sociales. ¿Qué hacemos con esos datos? Otro de los asuntos que considero que debemos promover en la formación del profesor es ese trabajo interdisciplinario que parece también frase trillada, pero la idea es trabajar, dijo Lili, con el IPC, con los incendios forestales, el clima allí en Argentina, con diversas disciplinas. En este caso, él nos propone salud, ciencia, tecnología. Resumo el artículo rápidamente de esta profesora. Nos muestra cómo a nivel escolar, edad temprana, le propone a los chicos que representen con algún gráfico de historia, dicen ahí, cómo crece una planta, lo que ellos ven, y les ponen unos videos, la tecnología, y ya no hay que esperar que el frijolito que yo sembré en mi casa y lo miro todos los días y esperar 3 meses para tomar datos. No, el video ya dura 10 minutos y me muestra la evolución de la planta y cómo desde tempranas edades, el preescolar, la primaria, logran los chicos observar variables, ver cómo pueden graficar, representar esa variación, esas cosas que van cambiando para las habilidades críticas. Creo que lo que debemos formar es un razonamiento estadístico y unas habilidades críticas frente a la información. Entre algunas habilidades que he estado pues,
desarrollando en el último año, la he puesto en diferentes escenarios, tiene que ver con los habitantes de calle o las personas sin hogar. ¿Qué hay que llevar al aula? Es mi postura. Al aula de los chicos de tercer semestre que quieren ser profesores y están en estadística justo este semestre conmigo. Gráficos dinámicos, donde vean datos reales, donde sí, yo le pongo la imagen, pero aquí en la parte inferior derecha está el enlace y pueden configurar el gráfico y pueden ver esto con otra variable como el género, etcétera, etcétera. Entonces, es esa crítica al libro de texto y a la misma diapositiva que yo tengo aquí, que está plana y no puedo hacer nada frente a que yo pueda explorar, picar, el gráfico no se va a dañar, el gráfico no va a cambiar los datos, sino que voy a pasar de representación a representación, voy a leer otras variables, etcétera. Proponerles preguntas no cerradas, más bien, ¿qué podrían responder? ¿Qué ven ustedes ahí? Ese primer acercamiento sin buscar la respuesta exacta y puntual. Ah, usted tiene que decirme que el país que tiene más habitantes de calle o sin hogar es Reino Unido, según este gráfico. No, ¿qué otra cosa podrían ver sin que seamos tan directivos en el proceso exploratorio? Uso de herramientas tecnológicas, definitivamente lo que le pasó a los estudiantes de Lili con su base de datos. Llegar de una base de datos en CSV, datos en bruto que arrojan nuestras entidades de estadística u otras entidades que acopian datos, poderlas llevar a un software requiere todo un conocimiento de, bueno, ¿ese es el ID o esa es una variable adicional? ¿Esa variable es un código o me puede sacarme de mediana moda de el código que le dan al departamento aquí en Colombia? Entonces, llegar a que una herramienta tecnológica como Coda, gratuita, me acepte los datos, pues requiere que yo haga todo un proceso de depuración, curaduría, con conocimiento estadístico. No es que yo borre porque está en blanco. ¿Qué efectos tiene eso cuando yo quito un individuo del estudio? ¿Qué efectos tiene que yo quite esta variable? Y qué representan toda esa cantidad de números, códigos, si son datos, si simplemente es el código que se le da a una variable. A veces decimos, usemos tecnología. Listo, usemos tecnología, abran Excel, abran la inteligencia artificial y ponemos allí ese razonamiento lógico que uno dice, bueno, ¿qué necesito? ¿Cómo lo filtro? La herramienta no me recibe los 360.000 datos que tengo porque se bloquea. ¿Cómo hago un muestreo para que yo pueda hablar de esos individuos de manera coherente, sin sesgos? Entonces, ese uso de la tecnología también debe ser muy bien pensado y nos ayuda a superar los procesos mecánicos en los que nos seguimos quedando. Este gráfico es de arrastrar una variable y arrastrar otra variable allí y ya Coda me lo genera. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué tendencias hay? ¿Y qué podría usted escribir? Comunicar también es un asunto de la estadística que creo que se nos ha quedado corto porque venimos calculando, venimos haciendo gráficos, haciendo tablas, porcentajes y al final salen esas noticias que les presenté al principio de la charla, donde pues no sabemos qué hacer con la información que nos dan, no sabemos construir un párrafo para complementar un reportaje en un periódico. Entonces, miren que los periodistas necesitan ese razonamiento estadístico para no llegar a ese tipo pues, noticias tal y como se las presenté. Resumiendo, mi propuesta, insisto, transversal. Si yo enseño así a mis futuros profesores, les promuevo que sus prácticas sean de esta manera,
tengo la fe que esa dinámica que se mantiene por décadas de enseñar como me enseñaron, redunde en la educación básica, primaria, secundaria y media. Entonces, hoy en día trabajamos con datos bivariados y multivariados. Seguir pensando en una sola variable, que no es. Variables cualitativas. La base de datos perfecta con los 50 datos cuantitativos a los cuales les puedo calcular todos los estadísticos, todas las medidas de dispersión, etcétera, pues también nos reduce el panorama que no sabemos qué hacer con un ID de Lili que dice 1, 2, 3, 4, hasta 30. Trabajar con datos en bruto. Creo que ese es un ejercicio fantabuloso. Uno se puede llevar. Yo he gastado más o menos unas 4 o 6 clases de 2 horas entendiendo cómo depurarlo. No es el filtro de Excel y quíteme las celdas vacías. Entonces, pero eso es una riqueza, las bases de datos en bruto, de temas sociales, de temas cotidianos. Y ahora, un reto, todavía no he llegado allá, y es datos no tradicionales, como de los videos, de las fotos, no sé si han tenido posibilidad de ver Gatminder con todas las fotos que hay de las manos, de los inodoros, de los carros, de diferentes familias del mundo, de diferentes niveles socioeconómicos. Eso, ¿cómo esa información la convierto en datos? ¿Cómo lo que aparece en las redes sociales, en los textos, la música, lo puedo convertir en datos? Ese es un reto, por ejemplo, como profesora de profesores. Contexto de los datos. Trabajar con escenarios sociales, económicos, ambientales, me lleva a entender qué es el IPC, qué es la inflación, qué es las pirámides poblacionales, qué significa ser habitante de calle, cualquier persona que veo allí. No, el contexto, el directorio de datos, saber las fuentes de los datos. Ay, perdón. Y saber el propósito, quién lo recogió y para qué lo recogió. Eso tiene un sentido a la hora de estudiar la estadística y evitar que cuando yo me enfrente a noticias no pueda tener una mirada crítica. La ciencia de datos también se puede hacer en la escuela y debe ser llevada según un proyecto internacional, no lo digo yo, sino ese de ciencias de datos en las escuelas. Para cerrar, pues yo dejo un dilema que me embarga y es, sin haberlo pensado, lo que le pasó a Lili con sus estudiantes, en donde, ay, me falta una tilde, queda el formalismo disciplinar, en donde queda el lenguaje detrás de cámaras de la inteligencia artificial. Porque aquí hablamos de datos reales, la tecnología calcula, me hace los gráficos, etcétera. ¿En qué momento debo formar a mi profesor desde lo disciplinar para que tenga ese razonamiento de ver que es que la inteligencia artificial pues es artificial y no es tan inteligente? Entonces ahí empiezo profesionalmente a tener un dilema porque encuentran simbologías, encuentran códigos, utilizo Julius como inteligencia artificial, encuentran los códigos para Python, para R, el código de programación, pero no entendemos lo que dice ello, solo quiero el gráfico. Le pedí que me hiciera el gráfico y me hizo este gráfico y lo puse en la diapositiva y ya terminé la tarea. Entonces, ese equilibrio de pasar de lo tradicional, de las clases de tablero con fórmulas, demostraciones en la formación del profesor, sé que no es, pero tampoco me siento cómoda en este momento de la vida profesional en que se desaparezca 100% del aula. Entonces, dejo ese dilema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. La verdad es que me deja, a menos a mí, con muchísimas notas y ganas de sumarme a este análisis, ese debate. Creo que los que estamos en este momento en el conversatorio así nos encontramos porque nos sentimos identificados, ¿no? Vamos a pasar a la parte de preguntas o comentarios. Aquí podemos ver en el chat
una pregunta sobre si hay algún libro de probabilidades que recomienden, si está en PDF para compartir. Dirán que cualquiera, pero tocan solo parcialmente. También dice por qué tanto tiene que ver con en la estadística. No sé si está vinculada a la anterior pregunta. Y luego ciencia de datos en las escuelas. ¿Algún estudio o paper que recomienden para su lectura? No sé si quieren alguna de las dos responder o compartir algo en el chat. Adelante. Creo que ahí Ingrid compartió un artículo. Sí, sí. Y a ver, yo, libros de probabilidades para la escuela secundaria eh, es un poco complejo, porque, a ver, sí hay, como decía Ingrid, aquí también no hay exigencia en las instituciones de un libro específico, pero hay libros de las editoriales, pero siempre son un poco acotados, tanto en probabilidad como en estadística, y además compartimentalizados. Más la probabilidad por un lado y la estadística por otro. A ver, nosotros muchas veces hacemos propuestas en cursos de formación continua para los profes de algunos proyectos, por ejemplo, de juegos donde vamos relacionando la probabilidad con la estadística, eh, digamos, de una manera natural a través del juego. Y es más, es un proyecto que hasta uno lo puede hacer con niños en la primaria, seguirlo en la secundaria y después trabajarlo en la universidad, porque uno podría hasta terminar construyendo el modelo teórico que hay atrás del juego. Eh, pero bueno, yo no tengo conocimientos de un libro así que trabaje, digamos, desde esos enfoques, ¿no? De una manera integrada. Sí, hay a veces publicaciones con algunas propuestas, a veces a lo mejor la propuesta no está del todo descrita ahí, pero yo lo que siempre digo es que uno tiene que tomar una idea mencionando que hacemos. eh, una de mis colegas, creo que ya se fue, siempre me dice, uy, ya vamos por la versión 8.0, porque, ¿qué pasa? Cada vez que la llevamos al aula, la hemos llevado con alumnos de séptimo grado, de niños de 12 años más o menos, la hemos llevado a la secundaria y la hemos llevado con información de profesores. Y es que cuando lo implementamos van surgiendo cosas nuevas, cosas que a lo mejor no habíamos pensado nosotros, ¿no? Eh, entonces, yo creo que a mí me parece que los profes en ese sentido tenemos que abrirnos un poco y decir, a ver, hoy llevo esto, por supuesto, reflexionando previamente, no es que le voy a tirar cualquier cosa a los estudiantes, pero reflexiono y pienso, a ver, me parece que esta actividad puede dar para que trabaje estos conceptos, relacionarlos y demás, pero también ser un poco más relajados y porque a veces los profes tenemos como ese precepto, ¿no? Que tal vez recibimos de nuestros mayores de que el profesor no se puede equivocar o no puede decir no lo sé. Entonces, darnos el permiso de ir aprendiendo con los estudiantes a medida que vamos implementando ciertas cosas, ¿no? Y hasta asombrarnos de las cosas que a veces nos responden para bien y para mal nuestros estudiantes o los profes con los que trabajamos. Pero yo siempre les digo, yo a veces a los estudiantes les pongo eh, una autoevaluación como una condición para regularizar la materia. Yo les digo, yo no les voy a poner nota. Es, sí es una exigencia, si no la hacen no van a regularizar la materia. Pero yo lo que quiero es que ustedes se monitoreen y yo pueda monitorear también qué cosas se están entendiendo, qué cosas a lo mejor no se están comprendiendo del todo, de qué manera los puedo ayudar. Y no me importa la nota, no me importa si me pongo un 7 o un 10. Lo que me importa es el avance y cómo, y la trayectoria que ha seguido. Claro.
Claro, muchas gracias, Ingrid. El profe William en Palomino. Bueno, automáticamente me paré, fui, corrí y traje un regalo que me hicieron hace poquito, una amiga muy querida de Chile, Alicia en el País de las Probabilidades. Entiendo que lo encuentran en PDF, pero pues si se dan cuenta mi interés por la literatura en papel, todavía soy de otra generación. Entonces, allí es una cosa bella, es decir, yo lo leo y es una cosa muy bella porque hay una serie de actividades implícitas. No es el libro de texto de este es el tema, haga estos ejercicios. Esa podría ser mi recomendación desde la literatura. Alicia en el País de las Probabilidades es de comunidad académica en Chile, entonces por ahí podría ser. Es un reto. Yo en algunos semestres Perdón, tengo un curso. Ingrid, ahí les copié un enlace donde pueden ver. Listo, gracias. Sí, 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 ahí está. Es un reto que tengo. Algunos semestres doy un curso que se llama Didáctica de la Estocástica y es enseñar a enseñar estadística y probabilidad y quedo siempre en deuda con la probabilidad. Entonces, por ahí tendríamos que empezar a pensar, no sé si era lo que nos quería decir William, cuando hablamos mucho de estadística y de pronto no nos conectamos con la probabilidad, creo que es un reto de la comunidad porque no hay una comunidad de educadores probabilísticos. Estoy poniendo un nombre ahí, sino que nos quedamos con la estadística porque pareciera que está muy a la mano y no nos damos cuenta que la probabilidad, por eso el segundo libro que les había recomendado, el de azar en la vida cotidiana, eh, aparecen cosas de eso, de probabilidad, y a través de las historias que nos cuentan nos permiten estudiar la parte disciplinar. Mi estrategia es más hacia no actividades necesariamente de aula, sino el análisis de toda esta literatura que ya muchos han acopiado. Entonces, de pronto, William, con esas ideas y también dejé el enlace al artículo sobre los datos en la clase de ciencias naturales, el trabajo que se hizo con estos chicos de primeras infancias y el conocimiento que allí nos implica como profesores. Y por último, de pronto como herramienta, Coda, he estado aprendiendo, lo he estado empezando a utilizar, tiene un nuevo plugin que me permite trabajar algo de programación muy sencillo para estudiantes y ahí me permite diseñar experimentos aleatorios de balotas, de monedas, repeticiones. Entonces, como herramienta tecnológica, insisto, mi línea está más estadístico, me estoy sintiendo retada por lo de probabilidad. Pero, por ejemplo, Coda ya tiene esta modelación y puedo hacer actividades, tanto traer datos como que él mismo me los genere. Entonces, si a alguien le interesa por ahí, hay una comunidad CODA donde hay actividades, donde el que lo generó, lo creó, lo diseñó, contesta constantemente las dudas que uno tiene. Entonces, de pronto por ahí esas herramientas les podrían servir. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Hay comentarios en el chat sobre su felicitación. Mayormente estamos lo que nos gusta, llamamos la educación estadística, así que siempre busco capacitarme, incorporar diferentes metodologías y estrategias. Me encanta la estadística y la probabilidad. Felicitaciones y muchas gracias, ¿no? Invito a los asistentes a ver el chat, donde hay ya varios enlaces sobre libros y material que puede ser útiles a cada uno de nosotros. Armando, muchas gracias a nosotros, a Liliana, Ingrid y su servidor por el conversatorio interesante. Hay que seguir trabajando por darle su lugar a la estadística en el aula de matemática y actividades donde los estudiantes tengan un rol frente a los datos aún más activo y comunicativo, ¿no? Y hay una pregunta que tiene que ver con cuáles son las posibilidades y desafíos para los docentes en tiempos de la inteligencia artificial como artefacto cultural
para la enseñanza de la estadística. Todavía tenemos unos minutitos. ¿Quién quiere contestar? Adelante. Hay una cosa que no sé si voy a contestar a esa pregunta en particular, pero que me gustaría retomar un poquito de cosas que había dicho Ingrid también, eh, de que es verdad que cuando mostramos, o por lo menos yo cuando mostré algunos ejemplos, fueron más que nada con o noticias falsas o cosas que estaban manipuladas, ¿no? Pero es verdad que también la estadística la podemos trabajar desde las noticias no falsas o desde la información que no es falsa y que abre las puertas para trabajar muchas cuestiones. Em, por ejemplo, les quiero mostrar una sola pantallita de algo bueno, que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. Siempre les traemos, sacamos gráficos de informes, como por ejemplo el informe de desarrollo humano, informes de la Comisión Económica para América Latina, de distintos organismos de ese tipo, y donde, como verán, hay un montón de información en un mismo gráfico, ¿no es cierto? Y entonces, pero no les pedimos que nos hagan una descripción, solamente le marcamos algo como en este caso, donde está el óvalo ahí, y les pedimos, a ver, si vos le tuvieras que contar a alguien qué significa esa parte de la información, ¿qué cosas dirías? Estas son actividades que hacemos en muchas ocasiones en clase, pero también en el último examen que tuvimos en una de las asignaturas donde doy clase, eh, le hicimos una consigna así, y, y a pesar de que en clase hemos trabajado mucho, venían a preguntarme, uy, profe, pero es que está difícil esto. Y van a ser sociólogos, cientistas políticos, licenciados en geografía. Eh, entonces, ¿qué pasa? Claro que sí, que hay mucha información allí, ¿no? Pero por supuesto que hacen falta un montón de conceptos de la estadística para poder interpretar esto. Para empezar, necesito conocer qué es una medida de posición, eh, qué es una distribución de frecuencia, para qué me sirve un gráfico de barras apiladas, qué información me permite brindar. Bueno, todo eso, ¿no? Poder leer las frecuencias, porque por ejemplo había estudiantes que se hacían un montón de lío entre este 56,4 y la escala acá que estaba representada en el eje, ¿no? No la relacionaban. Entonces, estas son cuestiones que son súper interesantes de trabajar con los alumnos. No son noticias falsas, pero justamente brindan una posibilidad de empezar a tomar los conceptos de estadística que hemos trabajado y aplicarlos al análisis de la información para poder justamente ser críticos y poder entender si esa información que estoy recibiendo es correcta o no es correcta. Y como decía Ingrid también, informar a otro. Yo le digo, no, yo quiero que le cuenten a alguien que es mi abuela, no estudió estadística, no sabe nada. ¿Cómo le cuentan eso? Que en el quintil 1 hay un 56,4% de hogares en los que viven en una vivienda que son propietarios. Bueno, esas son cuestiones que, fíjense, con un simple gráfico, siempre pienso en los profesores que dicen que estadística es fácil porque le presento un gráfico y ya está, y es sencillo. Y acá les doy otro ejemplo. Lo presento con mis estudiantes de matemática y en la primera clase, antes de que hablaran ni siquiera de las variables estadísticas, ni de las escalas de medición, nada de eso, cuéntenme qué pueden explicar de esto. Y por supuesto sí, leen que, no sé, el 58% de hogares son nucleares biparentales, etcétera. Van describiendo las frecuencias que aparecen allí y las categorías. Ahora, cuando yo le digo, bien, pero yo no sé lo que es un hogar extenso, lo que es un núcleo primario, lo que es un hogar biparental, ¿ustedes me lo pueden explicar? Y claro, no me lo pueden explicar, pero entonces lo pongo como un disparador para decir, a ver, el gráfico está, podemos leer literal, digamos, la información,
pero para poder entenderla, para poder comprenderla, tengo que ir a lo metodológico, tengo que ir al informe de, en este caso, la Universidad Católica Argentina, que hace un estudio multidimensional sobre pobreza, ir a ese informe y entonces ahí recién poder entender qué significa cada categoría, qué es un hogar extenso, qué es un hogar no extenso, o un núcleo primario o un núcleo secundario dentro del hogar. Entonces, fíjense, uno si lo ve desde el procedimiento, desde lo puramente matemático, bueno, un gráfico de sectores y puedo leer los porcentajes, hasta hacer unas cuentas ahí, si sé cuántos hogares observaron, mirar a ver cuántos hogares, qué sé yo, tienen núcleos secundarios, por decir algo, ¿no? Eso sería como lo clásico, eh, pero acá estamos pensando en algo más, ¿no? De poder entender de dónde salen los datos, cuáles son las variables, porque en realidad ahí hay varias variables que, que tengo que, sobre las cuales tengo que pensar para después poder llegar a realizar este gráfico. Que a la vista parece sencillo, pero no lo es. Entonces, estas son algunas cuestiones que yo siempre sugiero, tratar de trabajar con cuestiones así. Relacionado con la probabilidad y con las relaciones entre la probabilidad y la estadística, nosotros este año tuvimos la experiencia, nosotros aquí trabajamos en una especialización en didáctica de la matemática, donde tienen dos cursos eh, sobre didáctica de la estadística. En realidad la especialización trabaja en torno a tres grandes problemas. Y uno es la construcción del sentido en distintas áreas y luego la articulación entre las distintas áreas también. Y, por ejemplo, tenemos uno de los cursos que es la articulación entre probabilidad y estadística. Y somos un equipo de 3 profesoras, 2 que nos dedicamos más a la estadística y una que se dedica más a la probabilidad. Y este año, cuando nos juntamos a armar la propuesta para el curso, eh, nos pusimos eso como objetivo, de decir, a ver, tratemos, porque en otras oportunidades a lo mejor no habíamos logrado hacer una articulación tan buena, digamos, o tan integrada, valga la redundancia. Eh, y entonces, por ejemplo, tomamos textos similares a los que presentó Ingrid. Por ejemplo, hay un texto de Stephen Gould, que fue un biólogo que se dedicaba a la estadística, con muchos biólogos, que él sufrió de cáncer y cuando le diagnosticaron el cáncer, le dijeron que el médico le dijo que tenía un promedio de vida de 6 meses. O sea, y ese texto es un artículo, ahora ya se los busco y se los cuelgo, súper interesante porque él cuenta el shock que recibió, pero él dice, pero mi mente de estadístico y de investigador hizo que yo me pusiera a estudiar cómo era la distribución de ese tipo de cáncer, de ese tipo de tumor que yo tenía. Y pensando en la distribución, dije, no va a ser asimétrica a derecha, no puede ser a izquierda. Por lo tanto, si la media es tanto, yo puedo, si, sabiendo que tengo buena salud, que hago ejercicio físico, que me cuido y demás, puedo tener una esperanza de vida que sea mayor. Bueno, él terminó viviendo 20 años más, después que le diagnosticaron el cáncer. Perdón, pero hay alguien que se dedica a cortar el césped de mi barrio. Eh, y, y, por ejemplo, tomamos ese texto como para usarlo también de disparador y empezar a mirar qué cuestiones, y después hicimos algunas simulaciones relacionadas con la temática, y de esa manera disparamos la necesidad de conocer modelos, pero también de conocer estadística y de poner en relación los modelos probabilísticos con los modelos estadísticos para poder hacer estimaciones como las que hizo Gould en ese texto. Entonces, bueno, esas son algunas propuestas que nosotros hemos pensado, que hemos aplicado y que, digamos, hemos tenido buenos resultados en relación con lo que hemos logrado, también con las propuestas que después hacen los profesores, ¿no? Estoy buscando el artículo para dejarles Muchas la gracias, referencia. Liliana. Por allá hay les están pidiendo un correo electrónico o un
sitio donde puedan saber un poco de ustedes para seguirlas, seguir su trabajo que hacen en el campo de la educación estadística. Bien. Este, pueden compartir con el grupo, ¿no? Y bueno, ya estamos así justitos en el tiempo. Y antes de pedirles si pueden prender su cámara para una foto, yo quisiera comentar tres aspectos, ¿no? Creo que nos dejan muchas interrogantes y mucha reflexión para seguir dialogando esto con nosotros mismos y con otras personas en el café. Eh, lo primero que a mí me deja es que creo que la realidad que vivimos hoy en día ha superado el currículo. Y hay dos alternativas desde mi punto de vista. O seguimos intentando ver cómo lo que tenemos, qué quitamos y qué ponemos y cómo, o nos atrevemos a hacer una fundamentación para rediseñar el currículo. ¿Mm? Porque hoy en día la realidad es diferente, los estudiantes son diferentes, el concepto de ciudadanía finalmente se ha enriquecido. Ese es lo primero. Lo segundo, el currículum creo que sigue siendo un tema central y tan central que creo que hay autores como Paraskeva que hablan de un currículum itinerante en la cual es dinámico, es contextual y es diverso. Los libros de texto, pues obviamente son estáticos, de acuerdo a un contexto, de acuerdo a un año. Pero hoy necesitamos generar material actual, novedoso, inédito, actual sobre eso, ¿no? Y por último, nada más como un ejemplo que ahora con lo que comentaba Ingrid, eh, tanto es así que a veces nos, como profesores seguimos pidiendo a los alumnos informes muy concretos, tipo investigación sobre lo que están haciendo. ¿Por qué no pedimos, por ejemplo, que escriban una noticia con un gráfico, con una representación visual? ¿Mm? Y entonces a uno estudiante puede ser atractivo divulgar o publicar una noticia con datos que pongan en juego finalmente lo que hablaban ellas, el razonamiento estadístico, ¿no? Entonces creo que eso nos desafía en mantenernos actualizados y ahí es donde yo creo que es lo que tiene sentido y lo que nos une, que es la profesionalización de nuestra labor, ¿no? O sea, eso sería como que a manera de cierre. No sé si alguien más quisiera agregar algo, nos queda un minutito. Yo, solo un minutito nada, comentarles que realicé un proyecto internacional con la Escuela de España y me animé a hacer un aula taller virtual, donde ese primer tema era para desarrollar era para llegar a la construcción de la fórmula de Laplace con un grupo especial de alumnos donde la docente necesitaba estrategias no tradicionales, porque en España, en el sur de España, en Algeciras, en esa escuela los tenía agrupados 15 alumnos por diferentes dificultades cognitivas, físicas, pertenecían a un cuarto año de una escuela secundaria y ella no podía avanzar con temáticas de segundo. Entonces yo la conocí en un viaje en un club de ciencia y bueno, le dije que se anime, que yo llegaba a Argentina, iba a readaptar el aula taller, me gusta trabajar con el aula taller en clase porque siento que me acerco, lo contextualizo e intuitivamente según el entorno en el que esté. Y después puedo hacer maravillas con la abstracción, con lo que sea. Entonces, y bueno, me animé y la primera fue con probabilidad. Y ella estaba muy preocupada porque me dice, Sandri, pues los chicos míos no tienen ni idea qué es probabilidad. Entonces, y utilicé juegos de ruleta, de dados desde el celular. Hicimos 3 encuentros sincrónicos, 8 de la mañana nuestro, que era el mediodía de ellos. Hasta nada, hasta una situación de que ellos tenían toda inclemencia meteorológica y fueron una vez a la escuela solo para tener el encuentro. Estaban muy entusiasmados, se involucraron de que construyeron material didáctico, porque acá yo tenía para trabajar con tapitas de colores y ellos por el reciclado allá construyeron fichas de colores, que era lo de manipular.
y después fue con el tema del celular. Nada, fue maravilloso y siento que por eso yo había escrito que los que nos gusta la estadística, la probabilidad, no la dejamos a la unidad para lo último, la incorporamos constantemente. Es más, le he motivado a mis compañeros de cuarto año de una escuela técnica que empecemos con la unidad de estadística porque no necesitábamos nada. Les digo, empecemos con la unidad si tienen todo y están en cuarto año. Y ellos, como era una fecha alusiva que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país, y ya estábamos con el desarrollo de la actividad y ellos tenían que hacer clase alusiva de todos los feriados que no van a la escuela, me trajeron y me buscaron información estadística y no, fue maravilloso, me sorprendieron hermosamente. Así que yo amo la estadística y la probabilidad y me encanta. Y yo creo que estos espacios de charla, yo mandé a todos los grupos a video por haber, pero bueno, por ahí se pueden y por ahí no, si queda la grabación para compartir. Y nada, yo siempre motivo, pues la profe Liliana sí la conocí en un taller, porque tomé con ella y vi la pasión que tiene por estadística, así que la sigo por donde va. Vi que estuvo en Bogotá, así que nada, ir motivando y generando estos espacios de charla y conversación, yo creo que vamos a lograr un poquito más y es verdad que si los que estamos en formación de formadores no llevamos a cabo esto en forma práctica, activa, esos futuros docentes, y si ellos lo vivencian, después se pueden animar. En ese proyecto que hice con España, invité a mis 3 alumnos que estaban a punto de egresarse y también participaron de eso, así que fue todo un logro, muy, muy lindo. Así que bueno, vamos a ir motivando a que esto se avance un poco más. Gracias por todo. Muchas gracias, maestra Sandra. Así es. Y bueno, ponemos nuestra cámara, quienes tengan cámara para activar para la foto. No sé si Armando puedes tomar la foto. Jesús, quería aclararles, porque por ahí preguntaban si va a haber grabación, si estamos grabando y va a quedar en ese enlace que les copié a lo último. Ahí va a quedar cargado en unos Sí, una minutos. vez que tenemos la actividad, se termina de grabar y en breve ya se podrá subir para que ustedes tengan a su disposición y también entiendo que se pone el enlace en la página del Facebook de la red, ¿no? Para que vean el enlace, ¿no? Sí, sí. ¿Y están todos con la cámara? Listo. Listo. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Ya estamos listos. Todos listos, bellos y guapos. ¿Mm? Pues muy bien. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Damos por concluido este 4 conversatorio. Y bueno, estén atentos a la información de estas autoras, esas maravillosas autoras e investigadoras y también a las actividades de la RIC para seguir la labor. Pues para todos y para todas, muy buenas tardes y buen provecho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.